como en seguridad, como lo dije en el discurso del primer día, estamos para salvar vidas. Entonces, caray, pues para eso hay que tener sangre, estómago y muchas ganas y mucha voluntad de ayudar a las personas. ¿Sale? Gracias. Y bueno, se encuentra con nosotros el día de hoy el maestro Humberto Pérez González, quien es vicefiscal de Investigación Científica y Policial de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Yo traté de torcerle el brazo y que me diera su semblanza, pero me dice que nada más diga que es queretano, que estudió la licenciatura en Derecho en la facultad, que tiene una maestría y que, bueno, trabaja en la vicefiscalía hace ya muchos años en toda esta parte judicial y por supuesto que seguramente tendrá mucho que aportarnos con su tema que es análisis delictivo y de violencia desde diversas fuentes de datos. Gracias, maestro, bienvenido. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Bien, buenos días a todas, a todos. A mí cuando me hizo favor de invitar la maestra que viniera a platicar con ustedes del tema que les voy a comentar, la verdad es de que de entrada me dio mucho gusto porque yo hace cerca de 9, 10 años tuve la oportunidad de venir a darle charla a los jóvenes en esta licenciatura de Ciencias de la Seguridad. Y para mí es un honor el regresar a este espacio. Ha habido una transformación grandiosa. Yo veo los espacios con los que cuentan. Ya me hizo favor la maestra de mostrar la sala de juicios orales, una cabina que tienen en el área o con temas referentes a la comunicación. En fin, la universidad es maravillosa y pues entiendo que este ciclo de conferencias tiene que ver de entrada con algo que pudiera ser hacia dónde van los egresados de esta licenciatura. Quiero decirles que en la Fiscalía General del Estado, en donde yo trabajo desde hace algunos años, tenemos a varios jóvenes, varios egresados de esta licenciatura. Hay algunos que están en áreas de policía de investigación, hay otros que trabajan directamente en la estructura en la que yo estoy, y todos son profesionales y todos coadyuvan precisamente para que tengamos las condiciones necesarias para que se generen resultados en materia de seguridad y procuración de justicia. Entonces, para mí de verdad que es un honor, le agradezco al maestro Juan Martín Granados Torres, a la maestra que me hace favor aquí también de presentar, y más allá de que los estudios que yo pueda tener, pues yo soy Humberto, yo siempre le digo a la gente, a mí dime que soy Humberto y así yo entiendo. Y les voy a platicar un poquito del tema que me ocupa, que en este caso es el análisis delictivo y de violencia desde diversas fuentes de datos. Primero comenzaré diciéndoles que en el área de procuración de justicia, la función natural de la Fiscalía es el esclarecimiento de los hechos delictivos. Es decir, cuando tenemos una persona que ha sido ofendida por el delito que ustedes gusten y manden, pues ahí es a donde entra la Fiscalía, una vez de que tomamos conocimiento, con el objeto de que se pueda procurar justicia, de que se identifique a la persona que cometió ese delito y evidentemente que se pueda pasar a la autoridad judicial para que se le imponga una sanción. En términos llanos, esa es la función de la Fiscalía, sobre todo aquí en Querétaro. Aquí en Querétaro desde hace tiempo nos quedamos con esa función natural y nos dejaron atrás los años en donde nos ocupábamos también del tema de víctimas, del tema de prevención del delito, entre muchos otros. ¿Por qué? Porque dicen que el que tiene muchos amos, con uno queda mal. Y nosotros sencillamente nos ocupamos de investigar la comisión de delitos para que podamos procurar esa justicia. Entonces, en esa investigación, principalmente teníamos hasta hace unos años de que trabajaban 3 operadores sustantivos: peritos, policías y fiscales, o como antes se llamaba, agentes del Ministerio Público. La realidad es de que de un tiempo para acá es evidente que tenemos la necesidad de que se integre otro operador, que en este caso sería el analista de información, analista criminal. ¿Por qué? Porque todos hoy en día tenemos un aparato como estos, un dispositivo electrónico. Hoy en día las computadoras están al alcance de todos, y aquí en este teléfono, yo les aseguro que si al maestro Alberto Luna se le pierde su teléfono,
yo creo que deja de dormir a lo mejor hasta un día. Todos tenemos nuestra vida en estos aparatos. Si ustedes recuerdan, cuando salieron los primeros de estos, se llamaba una marca muy conocida, los BlackBerry. Y el nombre de BlackBerry era porque sencillamente en su traducción es un grillete. Y la realidad es de que para los que traemos uno de estos, sabemos que esto es un grillete. Aquí podemos ver a dónde fue el maestro Alberto Luna, qué compró, con quién se comunicó, qué es lo que está haciendo, cuáles son sus zonas en donde se mueve. En ese teléfono, en ese dispositivo, todos tenemos una radiografía de nuestra vida. Evidentemente que ese teléfono es sagrado para Beto y precisamente por eso es de que la ley, en este caso, protege todos los datos que pueda contener ese dispositivo. Si hay necesidad de que la autoridad se meta a su teléfono para ver todo eso que les acabo de comentar, pues evidentemente que tendría la necesidad de tener una autorización judicial. Y no es cualquier autorización judicial. De hecho, tendría que ser una autorización judicial de una autoridad federal. Entonces, peritos, policías y fiscales ya no son suficientes como para que se puedan esclarecer los hechos. Vamos a ver entonces cómo el analista de información, el analista criminal, es la persona que en este caso nos provee de información sumamente relevante para que en el caso de fiscalía podamos nosotros esclarecer hechos delictivos que pueden ser desde un robo hasta un secuestro, un homicidio, un feminicidio. ¿Por qué? Pues porque estas personas, los analistas de información, pues tienen la capacidad, el colmillo, la información necesaria para que se generen resultados de ese tipo. Miren ustedes. De entrada, en la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en el artículo 21, párrafo 10, apartado B, se establece, bueno, nos dice que obviamente tiene que haber una coordinación entre las distintas autoridades de seguridad pública, federación, estados y municipios, pero en la parte que interesa, dice el establecimiento de un sistema nacional de información, es decir, se debe de contar con una base de información que se conforma en este caso a partir de qué? La federación, las entidades federativas y los municipios, a través de las dependencias responsables de la seguridad pública, proporcionarán la información de que dispongan en la materia conforme a la ley. El sistema contendrá también las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Es decir, si nosotros tenemos la posibilidad de tener información, vamos a poder sacar mucho resultados que son indispensables para dos ámbitos principalmente. Uno, si estamos hablando en este caso de una policía preventiva, pues evidentemente que pudiéramos generar resultados para saber a dónde se está delinquiendo más, en qué horarios, etcétera, etcétera. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y eso de qué sirve? Bueno, sirve de mucho, porque los que trabajamos en el servicio público sabemos que es hacer mucho con poco. La gasolina cuesta, las patrullas cuestan. De hecho, hay varias corporaciones que tienen pocos elementos, pocas patrullas. Y si nosotros sabemos en dónde es a donde se están cometiendo delitos, pues evidentemente que vamos a tener la posibilidad de poner a las patrullas y poner a los policías en esas zonas, en esos horarios, y entonces tendríamos resultados para la ciudadanía. Entonces, si partimos de que en el marco legal la Constitución nos establece cómo se tienen que coordinar las diferentes autoridades para generar esa información, ya tenemos el preámbulo, ya vamos de gane, como dicen. Análisis criminal y analista de información criminal. En esta lámina vienen las definiciones del análisis criminal, que en este caso es la actividad, el estudio de la actividad criminal, delitos, imputados, víctimas y patrones de ocurrencia, para descubrir y producir información sensible y valiosa que permita investigar y esclarecer delitos, en el caso de nuestra unidad de análisis. Específicamente implica el estudio de hechos delictivos para identificar patrones, tendencias, causas y efectos.
El analista de información criminal es el servidor público que aporta elementos contundentes en la investigación de los delitos a través de la generación de líneas de investigación y productos de inteligencia. Lo anterior, en coordinación con el agente del Ministerio Público, el policía investigador y el perito. Entonces, los tiempos en los que antes considerábamos que única y exclusivamente se tenía que tener a esos tres operadores de antaño, policías judiciales, como se les llamaba, fiscales y peritos, pues se acabó. Hoy en día, cuando se inicia una carpeta de investigación, basta que se genere, en este caso, una solicitud a la unidad de análisis para que ellos empiecen a trabajar al respecto. Es bien importante considerar que este estudio que se realiza, pues tiene muchísimas aristas. Yo les podría comentar, por ejemplo, vamos a ver que nuestro modelo de gestión con el que trabajamos en Fiscalía se realizó precisamente a partir de un estudio de esto. Tenemos fuentes de información, hay muchas fuentes de información, tenemos algunas que son abiertas, es decir, que están accesibles para todo el público, y estas son, pues, el Internet. Si ustedes se meten a lo mejor al Internet y le ponen zonas más conflictivas en Querétaro, bueno, a lo mejor ahí van a aparecer datos periodísticos en donde les van a decir, es esta colonia, este barrio, etcétera, etcétera. Si ustedes le ponen censos, INEGI, población, personas que han sido víctimas de delito, tenemos una gran cantidad de datos que se pueden generar a partir de estas fuentes de información que son abiertas. Algo importantísimo hoy en día, las famosas redes sociales. De acuerdo a estudios, el mexicano en promedio utiliza de su vida al día 2 horas y media para estar buscando en Facebook algo. ¿Quiénes de ustedes tienen Facebook? Todos prácticamente. Hay algunos o algunas personas raras que no nos metemos a lo mejor al Facebook porque si lo tenemos hace años que no lo abrimos, pero la gran mayoría, ustedes vean, inclusive los que son maestros, cuando ustedes ven que el compañero, perdón, Beto, cuando ustedes ven que el compañero de repente ya está enfrente y ya nada más le está haciendo así, sabemos que ya está viendo el Facebook o alguna otra red social, pero que necesariamente queda registro en su teléfono de que Beto estuvo consultando Facebook. ¿Por qué? Pues porque todos en este medio en el que vivimos hoy en día estamos inmersos en las redes sociales. Entonces, en las redes sociales podemos también identificar datos sumamente importantes para temas de seguridad, para temas de procuración de justicia. Bases de datos públicas, las que ya comentábamos, INEGI principalmente, nos podemos meter a una gran cantidad de dependencia en donde podemos saber quién es la persona que en este caso está consultando X, Y o Z. Medios de comunicación también. Pero tenemos también otras bases de datos que son las cerradas, carpetas de investigación, Sistema Nacional de Seguridad Pública y las famosas sábanas de llamadas telefónicas. ¿Por qué creen que le dicen sábanas de llamadas telefónicas? Porque son grandotas. Porque, pues al final de cuentas, una sábana es una prenda o un blanco, como se dice, que se utiliza en algo tan íntimo como es la cama. Si nuestro domicilio tiene una intimidad de todos, pues imagínense lo que es ya la habitación, y por eso se llama la sábana de llamadas telefónicas, porque si todos tuviéramos acceso a quién se comunica con el maestro Héctor, pues bueno, diríamos, oye, pues le marcó a las 10 de la noche a fulana de tal o a fulano de tal, y podríamos conocer, insisto, su vida a partir de esa información. Entonces, estas fuentes de información son maravillosas para nosotros los investigadores, son maravillosas también para la gente que se dedica a realizar estudios y que puede en este caso prever dónde están ocurriendo los fenómenos sociales que tenemos hoy en día. De tal suerte que yo les comentaba que en Fiscalía, cuando se trabajó hace como unos 9 años para poder establecer cuál era nuestro modelo de gestión, se hizo un análisis delictivo que es importante y que les voy a platicar. Miren ustedes,
Hace 9 años, cuando se buscó la manera de reestructurar a la Fiscalía, iba a entrar el sistema acusatorio, etcétera, pues hubo la necesidad de ver si seguíamos trabajando igual o si había necesidad de realizar cambios. ¿Por qué? Porque todos los que tuvieron la gracia o desgracia de acudir a una agencia del Ministerio Público, pues sabían que se vivía prácticamente como era en un mercado. Llegaba la gente a querer denunciar, todo el mundo estaba así como que, oye, ya yo llegué primero, ¿por qué me saltas? Etcétera, etcétera. Y al final del día, lo cierto es de que el sabor de boca con el que se iba la gente, pues no era el mejor. Todo el mundo nos mentaba la madre. ¿Por qué? Porque era mucho el tiempo que se invertía en las agencias del Ministerio Público. De tal suerte que se hizo un análisis de los delitos, incidencia delictiva 2010, 11, 12, 13, 14 y 15, con el objeto de ver qué es lo que teníamos en Querétaro. ¿A partir de qué? De una fuente de información cerrada, que era precisamente el número de carpetas de investigación. Y entonces, ¿qué fue lo que detectamos? Que el 47.4% de los delitos que ocurrían en Querétaro en todas esas anualidades se trataba de delitos patrimoniales, robos en cualquiera de sus modalidades, de vehículo en casa habitación, a transeúnte, etcétera, pero sobre todo que todos esos delitos de robo tenían un autor desconocido. En la gran mayoría de las veces, cuando la gente llega y se da cuenta que le robaron en su domicilio, pues no sabemos quién es la persona que les robó. En la gran mayoría de las veces, cuando ustedes dejan estacionado su vehículo y les roban el carro, pues no sabemos quién se lo robó. Entonces, esta base de datos nos permitió identificar que casi la mitad de la incidencia delictiva, pues evidentemente estaba relacionada con este tipo de delitos. ¿Cómo teníamos que trabajar esos delitos? Bueno, si antes era necesario que la gente fuera a denunciar a la agencia del Ministerio Público, pues evidentemente que eran horas perdidas, pero así, perdidas literalmente. Y entonces lo que se hizo fue apoyarnos otra vez en la tecnología. Y hoy en día en Querétaro, cuando las personas llegan a ser víctimas de la comisión de un delito de esta naturaleza, se habla al 911 y así como llega el policía con un arma de cargo, llega también con una tableta. ¿Eso qué nos permite? El que se puedan recabar denuncias electrónicamente y que nuevamente le saquemos provecho a estos aparatos. Se manda la información a Fiscalía en tiempo real vía internet y a partir de ahí el fiscal decisor, que es la persona más importante en nuestro modelo de gestión, genera la activación de distintos operadores, peritos, policías de investigación, psicólogos para una contención emocional, etcétera, y de esa manera es como estamos trabajando este tipo de delitos. Número 2, como nosotros decimos, demanda 2, nos dimos cuenta que más del 30% de los delitos se refieren a casos o temas en donde podemos identificar a la persona que está enfrente de nosotros. Lesiones, me peleé con mi vecino, amenazas, me dañó mi carro el hijo de mi vecino. En esos delitos, que son más del 30%, tenemos la posibilidad de generar acuerdos reparatorios. ¿Por qué? Pues porque lógicamente si estamos en condiciones de generar canales de comunicación, pues entonces tenemos la posibilidad de que se puedan solucionar estos temas. Si sumamos el 47 más el 31, prácticamente tenemos más del 70% de los asuntos que en este caso se puedan solucionar. Ahora bien, tenemos el 7.38% de delitos judicializables, los más impactantes, los que causan más revuelo en la sociedad, homicidios, secuestro, violaciones, etcétera. Estos delitos, si bien es cierto, son los menos, son los que requieren necesariamente que se esclarezcan. Y acá tenemos unos mixtos que básicamente son hechos de tránsito, en donde tenemos lesiones, homicidio culposo y etcétera. ¿Por qué les pongo esta lámina, muchachas, muchachos? Porque a partir de un análisis de datos de información delictiva, se pudo determinar cuál es lo que tenemos, qué es lo que tenemos, pero sobre todo hacia dónde nos podemos proyectar. Y fíjense, ¿qué es lo que pasaba anteriormente? En los de la demanda 1, como nosotros le decimos, básicamente lo que se solicitaba era peritos y policías de investigación. Le decíamos al policía de investigación, ve y platica con el ofendido de nombre Héctor y dile si tiene más datos que te pueda aportar. 2, busca testigos de quien le haya robado. 3, identifica al imputado. Y 4, recupera el teléfono que le robaron. Y entonces después de 2 o 3 meses llegaba el policía de investigación y decía, aquí está mi informe, licenciado.
Y entonces en el informe decía, fíjate que fui a la casa de Héctor, me entrevisté con él, no tiene más datos que aportar. 2, le pregunté a sus vecinos, nadie vio nada, no hay cámaras. 3, no sé quién es el que le robó. Y 4, fui a buscar a los barrios, a los bazares del Tepetate, de la Presidentes de Lomas de Casablanca y no localizamos absolutamente nada de su teléfono celular. Ese trabajo que hizo esta persona, porque ojo, el policía investigador decía, para que me creas que efectivamente fui con este Héctor, una foto de Héctor. Para que me creas que fui a los bazares, fotos del mercado del Tepetate, de la Presidentes, etcétera. Y entonces todo ese trabajo, todos esos recursos, pues servían de nada. ¿Por qué? Porque finalmente todo ese trabajo era obsoleto. Habían ido a ver a Héctor después de 2 o 3 meses, habían ido a buscar al bazar después de 2 o 3 meses y evidentemente que ese trabajo no funcionaba en nada. Pero igualmente cuando se le daba intervención al perito en materia de criminalística de campo, sucedía exactamente lo mismo. Después de 2 o 3 meses hacían un informe que decían, fíjate que fui a buscar material sensible significativo y no localicé nada. ¿Por qué? Porque no estaba preservado el lugar de los hechos. Y entonces Héctor decía, agente del Ministerio Público, ¿cómo iba a dejar mi casa como estaba, hecho un rebumbio? Después de 2, 3, 4 días. No, yo vi que no llegaron los peritos al día siguiente, limpié y se acabó. Vamos a darle adelante. Entonces, todo el trabajo que se hacía en este lado de la demanda 1, pues lógicamente que lo pasamos mejor a la demanda 3. ¿Por qué? Porque en la demanda 3 es a donde requerimos de toda la carne al asador. Cuando el maestro Alejandro Echeverría Cornejo tomó las riendas de la Fiscalía, entonces Procuraduría, el esclarecimiento de los delitos de homicidio estaba más o menos entre el 45 y el 50%. Poco a poco se ha ido subiendo el esclarecimiento y hoy en día tenemos el 80% de esclarecimiento de los delitos de homicidio. Ustedes me van a decir, oye, falta el 20%. Sí, vamos por más, pero yo creo que poco a poco se ha demostrado que si se aplica de manera correcta el análisis de datos, la información, y se puede hacer después una estrategia para que se ocupe a la gente en donde se debe de ocupar, pues evidentemente que vamos a tener mejores resultados. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Te regresas una atrás, por favor. Esa. Entonces, la unidad de análisis con la que trabajamos es diferente que las unidades de análisis que tienen las policías preventivas. En Querétaro, en Corregidora, en el Marqués, tienen muy buenas unidades de análisis y lógicamente que es diferente por una sencilla razón. La función natural de la Fiscalía es el esclarecimiento de los hechos delictivos. La función, en este caso, de la policía preventiva es prevenir delitos. Entonces, ¿no tiene que ver una cosa con otra? Sí, trabajamos a lo mejor hasta con los mismos datos duros, pero nuestra intención es completamente distinta. La idea de las policías preventivas es prevenir la comisión de delitos. Y precisamente el hecho de que hay una patrulla con la torreta o con la sirena dando vueltas en una colonia que es populosa y donde sabemos que se comete cierto número de delitos, pues a lo mejor pueda servir para inhibir la comisión de conductas delictivas. El hecho de que en este caso los días de quincena se pongan unas patrullas afuera de los centros comerciales, afuera de los bancos, pues tiene una razón de ser, inhibir la comisión de delitos. En el caso de la de nosotros, pues evidentemente que es para esclarecer los hechos delictivos. Entonces, por eso ahí en esa lámina dice, la Fiscalía General del Estado cuenta con una unidad de análisis criminal cuyo objetivo es diseñar y dirigir un sistema de información y análisis que permita coadyuvar en el proceso de investigación para el esclarecimiento de los hechos delictivos y orientar la toma de decisiones de los fiscales. Acuérdense que en ese equipo de 4 personas, policías de investigación, fiscales, peritos y analistas, el que coordina, el que dirige la investigación es el fiscal. ¿Por qué? Porque es el que tiene el conocimiento jurídico de hasta dónde puede ir o no un policía de investigación. Acuérdense que aquellos tiempos en donde la confesión era la reina de las pruebas, pues se acabó. Antes llegaban los policías judiciales y decía, jefe, ya traigo al bueno, ya confesó. Y bueno, tú veías que el otro decía que sí, pero no sabías por qué había dicho que sí. La realidad es de que hoy en día
En el sistema de justicia penal en el que vivimos, es indispensable que se tenga prueba científica. Si no tenemos prueba científica, estamos fritos, ¿eh? Entonces, de ahí de que también el maestro Alejandro Echevarría haya pugnado tanto para que se lograra tener la Dirección de Servicios Periciales que tenemos hoy en día. Dirección de Servicios Periciales que es la mejor a nivel nacional por las 23 materias que tenemos y todo el equipamiento que se ha logrado obtener en los últimos años. Entonces, hoy en día, la Fiscalía General del Estado tiene también una unidad de análisis criminal en donde se trabaja con 3 áreas distintas. Tenemos un área que se llama de exámenes forenses, en donde si, por ejemplo, llegamos a un lugar de los hechos, hay una persona muerta, pues lo más básico es, oye, ¿trae su teléfono? Sí, fíjate que ahí estaba el teléfono. Entonces, llegan los peritos, obviamente con la debida exhaustividad, le toman fotos, etcétera, lo aseguran, lo embalan, se lo llevan y ya posteriormente, obviamente con protocolos y cuidando siempre la información, se puede hacer un análisis de la información que trae este documento. ¿Cómo? Bueno, pues a lo mejor habrá primero necesidad de pedirle a un juez federal que nos permita la extracción de datos que tiene este teléfono. Pero en esa área de la unidad de análisis es donde se extrae la información. ¿Para qué? Para que esa información pueda servir en una audiencia de juicio. Si en ese teléfono tenemos la posibilidad de ver que hasta la persona grabó cómo ha llegado a suceder, el momento en el que lo iban a matar, pues bueno, eso es oro molido para que se pueda esclarecer el hecho, para que se pueda identificar al imputado. Entonces, nuestra unidad de análisis tiene 3 áreas, una que es la de exámenes forenses, en donde vamos a ver más adelante todo lo que hacen ahí. Tenemos una segunda área que se llama precisamente lo de análisis de información. Ahí es a donde todos los muchachos que están trabajando ahí, y quiero hacer mención también de que las unidades de análisis es un error cuando pensamos de que están conformadas o de puros policías de investigación, porque es diferente el perfil del policía de investigación al del analista de información, o también si pensamos que son puros ingenieros. No, una unidad de análisis entre más multidisciplinaria sea, es mucho más efectiva. ¿Por qué? ¿Por qué creen que pudiera ser más efectiva una unidad de análisis si tiene puros ingenieros, así tiene un psicólogo, un sociólogo, un criminólogo, un ingeniero en sistemas? ¿Por qué consideran ustedes que pudiera ser diferente el resultado en una y en otra? Porque se suman talentos y ópticas distintas. O sea, si tenemos nada más una formación, pues hay solamente un enfoque. Y se tienen múltiples perfiles, pues ahí se enriquece, se profundiza el análisis. ¿Alguien más? Excelente. Fíjense ustedes, si ahorita todos aquí somos ingenieros y viéramos que sucede algo y nos preguntan a todos, oye, ¿qué fue lo que pasó? Yo les aseguro que todos daríamos a lo mejor en sustancia una generalidad, pero en detalle veríamos cosas distintas. Como dice aquí el maestro, exactamente el hecho de que haya distintas visiones de un fenómeno, pues obviamente nos puede dar pauta para entender de manera distinta. Dice acá también la maestra algo importantísimo. Es precisamente por eso que cuando tenemos una unidad de análisis multidisciplinaria, puede ser, pero una chulada. Porque acuérdense de algo, el fenómeno delictivo tiene muchas aristas. Las personas, ¿por qué delinquen? Bueno, de entrada la persona es como es porque tiene una historia personal que lo define y lo hace ser como es hoy en día. A lo mejor a veces decimos, oye, ¿por qué siempre el señor, el velador de la entrada de la privada, por qué siempre está jetón? ¿Por qué siempre está como enojado? Ah, bueno, yo les aseguro que si se ponen a platicar con él en algún momento,
se van a dar cuenta de su historia de vida y van a entender, ah, mira, por eso siempre tiene la cara así, adusta, por eso siempre se ve como molesto. Entonces, si conocemos nosotros el fenómeno delictivo desde diferentes aristas, podemos entenderlo, podemos explicarlo, pero sobre todo podemos esclarecerlo. Un psicólogo, ¿por qué va a ser importante? Ah, bueno, un psicólogo nos puede decir desde su óptica, desde su materia, el por qué se pudo haber cometido este delito. De hecho, cuando nosotros llegamos a un lugar del crimen, basta con que veas para que te empieces a formular hipótesis. Y a veces de inmediato dicen los muchachos que les juro que tenemos pero una chulada de investigadores. ¿Sabe, Kelly? Eso es pasional. Y bueno, si ya tienes años en el tema, a lo mejor rápido dices, no, sí, yo también pienso que es pasional. Pero a los muchachos fiscales nuevos, cuando algún investigador que tiene ya cuestas 20 años de experiencia y te dice, es pasional por esto, por eso, por esto, y te da la explicación, te suena tan lógico y tan sencillo el esclarecimiento de ese hecho que dices, órale, qué padre. Ustedes saben que hoy en día están pasando cosas en nuestro Querétaro que antes era muy tranquilo y que obviamente ha tenido una evolución, así lo veo yo. Si hay 100 robos, no significa que tengamos 100 rateros, no, hay quizás 10 o 15. Cada quien se avienta 10 en promedio. Entonces, si nosotros logramos esclarecer, cuando veíamos la gráfica esa de las diferentes demandas, si logramos detener a una persona que robó, pues entonces le vamos a bajar un 10% de incidencia delictiva. ¿Cómo lo tendríamos que hacer? Pues bueno, vamos a identificar en dónde están robando para que entonces veamos, ah, mira, en esa zona, de acuerdo a los datos duros que tenemos, los que se mueven son el Pecas, el Marino. Oye, ¿y el Pecas y el Marino los han visto por ahí? No, el Pecas está adentro en el Cerezo, entonces nos queda el Marino. Y fíjate que dice uno de los ofendidos que vio que el carro en el que se fueran era un Jetta rojo. Ay, con base en eso, entonces tenemos la posibilidad de ir atando cabos. El analista empieza a atar cabos para poderte decir, yo creo que fue el Marino o fue el Pecas por esto, por esto y por esto. El análisis de información nos permite que poco a poco se vayan cerrando los cabos para que podamos determinar quién cometió esos delitos. Y entonces, es precisamente por eso que la diferencia sustancial entre la unidad de análisis de nosotros y la de las policías preventivas tiene enfoques completamente distintos. Hoy en día tenemos asuntos, a ver, alguien que se acuerde, como decía la maestra Adela, si ustedes abren los periódicos o han visto notas informativas en redes sociales, medios de comunicación, ¿ustedes recuerdan algún caso que ustedes me digan ahorita, oye, ese no se ha esclarecido? ¿Quién me dice alguno? Ah, bueno, el de Jalisco, fíjense, a nivel nacional tenemos el de Jalisco. En Jalisco se vive en condiciones complicadas. Se habla de que ahí hay un grupo de personas que está desde hace años azotando la violencia. Y bueno, sale de un noticiero, se dirigía o se pretendía dirigir a otro espacio para dar información, lo privan de su libertad, se lo llevan, lo liberan un día después más o menos. Entonces, bueno, ese hecho se puede esclarecer, por supuesto que sí. ¿Partiendo de qué? Pues de una investigación en donde el analista de información podría ser una pieza fundamental para que se pueda esclarecer. ¿Ese analista tiene que ser un licenciado en Derecho? No, yo les podría decir que el menos indicado para que forme parte de esta unidad de análisis son los licenciados en Derecho. ¿Un psicólogo? Sí, a lo mejor sí. ¿Un ingeniero también? ¿Un licenciado en Ciencias de la Seguridad? Por supuesto que sí. De hecho, yo les voy a decir que la unidad de análisis de la Fiscalía depende directamente de mi estructura. Y yo le voy a pedir a la maestra Adela que me pase por ahí los currículums de 2 o 3 personas, los mejores rankeados por promedio, y si ustedes me lo permiten, yo los entrevisto y si alguno de ustedes quiere participar directamente para trabajar ya ahí, nosotros encantados, porque miren, yo les decía que tenemos gente que ya participa con nosotros en Fiscalía, pero la verdad es de que el trabajo cada vez es más grande, es mayúsculo,
Y entre más oportunidad tengamos de contar con profesionales como ustedes, es mucho mejor para nosotros. Entonces, a ver, le das, creo que la que sigue, esa. Les decía, nuestra área de análisis de información, estos son los resultados que nos llegan a sacar. Recopilación de bases de datos criminales, como informes policiales, registros de arrestos, llamadas de emergencia y bases de datos criminales. Es decir, se tienen que chutar un buen de información y para eso también son los famosos ingenieros, porque un ingeniero nos permite hacer metodológicamente pues un análisis con una tabla de Excel es suficiente. Me decía el otro día un analista, Lick, es que fíjese que en ocasiones dicen que se necesitan programas súper caros como para que se puedan generar resultados. No, basta con que tengamos Excel en nuestra maquinita, que lo sepamos utilizar y nos podemos identificar ahí cantidad de datos. Análisis de vínculos, investigación de relaciones entre víctimas, sospechosos y testigos. Les decía que cuando llegamos a un lugar del crimen, si queremos establecer qué fue lo que pasó, pues primero saber quién es la persona que está ahí tirada. En el grupo de homicidios, eso es bien común, es una regla de oro. Vamos a ver quién es el muerto. Fíjate que estaba casado. Bueno, a ver, ¿con quién estaba casado? Fíjate que estaba divorciado. Fíjate que, o sea, sabiendo quién es la persona que tenemos ahí, vamos a poder saber quién es la persona que cometió el delito. ¿Por qué? Porque si nos vamos al tema de criminalística, pues bueno, obviamente hay correspondencia del sujeto que causó la agresión o la muerte de esta persona y vamos a encontrar a lo mejor ahí un cabello, una huella dactilar, una mancha de sangre, ADN, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada vez es más elaborado el tema, cada vez es más científico, pero de esa manera es como podemos esclarecer. Perfilación criminal, creación de perfiles de posibles delincuentes basados en características demográficas, comportamiento, modus operandi y otros factores. Esto ayuda a enfocar las investigaciones. Hace como unos 5 años se empezaron a presentar una serie de delitos acá en la zona, bueno, vámonos mejor a San Juan, aquí no. En San Juan del Río se empezaron a presentar una serie de delitos en la zona por el SAMS, todo lo que es San Cayetano, toda esa parte. Y eran violaciones. Se presentó una violación, la muchacha decía, ¿sabes qué? Me violaron así asado. A los 2, 3 días otra violación, a la semana otra violación, y teníamos muy pocos datos. Entonces, hubo por ahí un dato que fue importante, una persona que se dio más cuenta de ciertos datos que eran interesantes y decía, es que esta persona, el hombre que me violó, traía un cierto tipo de corte de cabello, así como tipo militar. Y bueno, es lo único que teníamos. En algún momento se empezó a generar información y pudimos obtener a partir de una perfilación criminal quiénes podrían ser los posibles sospechosos. Y no me refiero a que dijeran, mira, se llama Humberto Pérez. No, no, no. Sino simple y sencillamente de que decían, la persona que comete estos delitos debe de ser una persona que tiene conocimientos en estas materias. Por lo tanto, debe de trabajar a lo mejor como bombero, como policía o como militar, el corte de cabello. Por la fuerza que tiene, debe de hacer ejercicio. Entonces, es probable que en los gimnasios de San Juan del Río se pueda identificar algún otro dato. De tal suerte de que poco a poco se pudo ir cerrando ese dato hasta que pudimos, en este caso, identificar, esta persona debe de vivir en esta zona. Una mañana, 6, 7 de la mañana, se llega a cometer otro delito más, ya teníamos ubicadas patrullas en la zona o gente, como decimos nosotros, campaneando, y se presenta una tentativa, ya no fue culminada la violación, pero ahí lo importante fue de que, además de todo, la señorita cuando empieza a gritar, le da miedo a este muchacho, se echa a correr y la persona se da cuenta de que atrás del muchacho en todo momento siempre había un perro pequeñito. Entonces, gracias al trabajo de la unidad de análisis, a la perfilación criminal que se realizó,
se tuvo la oportunidad de decir, bueno, a ver, vive en esta zona, pero ahorita todavía tenemos un elemento adicional. Hay un perro chihuahua. Y entonces rápido se hizo la búsqueda, se pudo determinar quién era la persona, se obtuvo la orden de aprehensión y demás. Entonces, ¿sirve esto, muchachos? Por supuesto que sirve. A los que nos dedicamos a esto, es apasionante de verdad, cómo a partir de nada puedes empezar a generar resultados, poco a poquito, poco a poquito. ¿Algún dato que ustedes sepan o alguna noticia de algún caso que no se haya esclarecido recientemente aquí en Querétaro y que esté a lo mejor en boca de todos? Estudiante de UPQ. No lo ubico. ¿Algún otro que sea más común para todos? Bueno, ¿por qué les digo, muchachos? Porque de verdad dicen que no hay crimen perfecto. Y refiriéndonos a crimen, a delito perfecto. Todos los asuntos pueden salir. Obviamente necesitan acuciosidad, sí. Y evidentemente que lo que necesitamos es gente profesional como ustedes para que se sumen a las filas de instituciones como puede ser la Fiscalía, como pueden ser las secretarías o direcciones de Policía Municipal, porque todo lo que ustedes han aprendido aquí en la licenciatura puede ser útil para que se le pueda dar un matiz diferente, que se tenga una visión diferente de lo que es la unidad de análisis. Análisis temporal, estudio de patrones de tiempo como la frecuencia de delitos en días de la semana o en ciertas horas, etcétera. Querétaro ha cambiado y también cambian las formas de cometerse delito. Antes, ustedes yo creo que hay mucha gente aquí muy jovencita, pero antes Querétaro era muy pequeño y todos nos conocíamos, ¿eh? O sea, de verdad, ustedes han de pensar que les estoy mintiendo, pero yo me acuerdo que cuando estudiaba en la secundaria, ya hace muchos años, yo vivía acá por la zona sur de la ciudad y estudiaba en la secundaria Federal 1, acá en Hidalgo, a un lado del Cerro de las Campanas. Y tú tomabas el camión y tú veías a la gente y los identificabas perfectamente, este se va a bajar aquí, o sea, ya sabías el recorrido, porque Querétaro era muy pequeño. Todos nos conocíamos, si no de nombre, pues sí de vista. Ha cambiado y han cambiado también las modas delictivas. Y hace como unos 7 años también se empezó a presentar una situación. A los carros de ciertas características los dejaban en banquitos, les quitaban las 4 llantas en la noche como si fueran pits de Fórmula 1 y la gente se levantaba y pues ya, o sea, había algunos despistados o que salían muy a prisa, prendían el carro y le aceleraban y veían que no avanzaba, ya cuando se bajaban pues se veían que estaban en los banquitos famosos. Bueno, se empezó a presentar igual, 1, 2, 3, empezaron a salir los periodicazos, otro más que dejaron en banquitos. Bueno, a partir de análisis se empezó a determinar las zonas, se empezaron a tener datos de que venían en X carro, etcétera, hasta que hubo una ocasión en donde finalmente una persona dice que llega a su colonia ahí por Galinda Residencial, llega, dice como 2, 3 de la mañana, se iba a acostar y en eso escucha un ruido. Dice que se asoma, ve que hay un carro que no era habitual que estuviera ahí. Dice, pues era un Civic Honda de color blanco. Dice, no le tomé mayor atención porque, pues, o sea, sí estaba ahí, pero pues yo ya me quería dormir. Entonces dice, me duermo, bueno, me acuesto y en eso escucho otro ruido. Dice, entonces me vuelvo a asomar y veo que al carro de mi vecino enfrente, pues ya le habían bajado las 2 llantas de uno de los lados, porque literalmente estos señores son buenos para meter la pistola. Y bueno, cuando él se da cuenta de eso y ellos lo ven, rápido se van en el Civic Honda blanco. Entonces, él reporta a 911, llega a Guardia Municipal, etcétera. Y entonces aquí la cuestión es de que ya teníamos información de la unidad de análisis de que se movían en un Honda blanco. Aquí, ¿qué fue lo importante? Que el señor en la segunda mirada sí tuvo la atingencia de apuntar el número de placas. Entonces, si ya tenemos un chorro de tecnología en la ciudad, ¿qué es aquí lo importante? ¿Qué se les ocurre como investigadores que tendría que ser lo importante? Si acaban de reportar, oye, le acaban de robar las llantas a mi vecino, van en un Honda blanco y las placas
los únicos dígitos que apunté son estos 3. Ah, bueno, se habla de inmediato con el Centro de Información y Análisis para la Seguridad y la pregunta sería, 1, ¿ya salió el carro de la ciudad? Porque acuérdense que tenemos lectores de placas en los puntos de ingreso y de salida. Entonces, si ya entró, pues tiene que salir. Oye, ¿ya salió? No ha salido. Ah, pues mira, entonces nada más hay que tender la trampa para que caiga esta persona. Al poco tiempo, bueno, concretamente como a las 10 de la mañana del día siguiente, ahí iba el carro vuelto mocha por el Colorado. Pues ya se les detiene, todavía traía las llantas del vecino y muchas más encima, y pues evidentemente que de esa manera es como, insisto, se pueden detener a las personas. Esas personas pues no venían nada más por 2 llantas, venían por más. Santo remedio, cuando se trabaja de manera coordinada entre la Fiscalía, las corporaciones de seguridad pública preventiva, se pueden generar resultados importantes. La que sigue, por favor. Les decía que tenemos otra área que se llama examen de forense tecnológico. Ellos se dedican a extracción de datos de los teléfonos, ellos se dedican, pues, lógicamente, a sacar la información, a trabajar bajo ciertas normas, siempre con completo respeto a los derechos humanos, porque acuérdense que ese teléfono de Beto Luna es de él, ese es sagrado para él y tendría que ser para nosotros. A nadie nos gustaría que todos tuviéramos la posibilidad de saber con quién me escribo, qué escribo, si le mando fotos, no le mando fotos. Y precisamente por eso es de que la Constitución protege esos datos para que solamente bajo una carpeta de investigación y con una autorización judicial, se pueden extraer esas informaciones. Entonces, ¿ellos qué es lo que hacen? Pues bueno, coadyuvan en el proceso de investigación y orientan la toma de decisiones de los fiscales de la investigación. El equipo de trabajo está capacitado en extracción y manejo adecuado de los indicios de uso de equipo informático forense para asistir a audiencias de juicio oral como testigos. Si Beto Luna es el analista de información de esta área y obtuvo información, pues evidentemente que cuando ya estemos en una audiencia de juicio del feminicidio de fulana de tal, pues van a llamar a Beto Luna para ver si hizo las cosas como se deben de hacer. Si no las hizo de manera correcta, esa prueba, aunque sea contundente, puede ser declarada ilícita y se acabó el juicio, lo perdemos. Herramientas, equipo informático forense, recepción de indicios electrónicos, modelo de atención diferenciado de la demanda, es con lo que trabajamos. Extracción de dispositivos móviles, equipos de cómputo, páginas web, redes sociales, videograbaciones. Hoy en día no tienen idea de la cantidad de personas que reciben mensajes, correos, en donde le dicen, el domingo me busca una persona y me dice, oye, fíjate que me acaba de llegar esto. Y me manda una captura de pantalla de su WhatsApp en donde le dice una persona, Humberto Pérez, por decir, tenemos perfectamente monitoreado tus movimientos, sabemos a quién le escribes, a quién le llamas, y tenemos imágenes de video que tú te tomaste, y si no quieres que la publique, deposita esta cuenta tal cantidad de dinero. Te doy 48 horas. Y hagas lo que hagas, tengo hackeada ya tu cuenta de correo electrónico y tus dispositivos móviles. Hay muchas gentes, muchas personas que les genera miedo, temor, por lo que sea, y entonces depositan y depositan y depositan. La realidad es de que estos muchachos rápido pueden verificar si se trata o no de algo serio y sencillamente se le puede decir a la gente, mira, ese es un correo, un mensaje que le mandan en general a muchas personas, no hagas caso, porque si tú te enganchas, ahí es a donde entonces ya empiezas a perder dinero y te siguen. Entonces, esto es también muy, muy, muy importante. Todo tiene que tener evidencia digital. ¿Por qué? Porque en algún momento esa evidencia pudiera servir para una audiencia de juicio. La que sigue, por favor. Red de vínculos. Eso es algo muy común. Decíamos que si todos tenemos nuestra vida aquí en este teléfono, pues en este teléfono vamos a tener la posibilidad de saber con quién me comunico más. ¿Con quién se comunicará más una persona? Con su familia, amigos, y a partir de ahí se puede ver. Estas redes de vínculos son importantísimos, sobre todo en temas de secuestro, de homicidios, porque ojo, aun y cuando no vamos a tener la confesión hoy en día de la persona que secuestró o mató,
Esto nos va a permitir decirle al juez, mira juez, fíjate que Beto Luna casualmente estuvo en el lugar de los hechos. Y fíjate que el ofendido, el que está ahí tirado, tiene una comunicación de hace 2 meses con Beto Luna, en donde le reclama, oye, ¿por qué me hiciste esto? Entonces, las redes de vínculos plantean de manera gráfica cómo está estructurada precisamente esta red. Fíjate, juez, que el ofendido fue localizado acá, se comunicó más con estos teléfonos, dio su último email en esta antena, etcétera, etcétera, etcétera. La tecnología hoy en día no permite que haya cabos sueltos. Y precisamente por eso, pues como todos tenemos un dispositivo de estos, pues prácticamente con esto se pueden sacar muchísimos asuntos. Entonces, yo sé que ya me estoy excediendo en tiempo, pero lo único que les quiero platicar, no, lo único que yo sí les quiero decir es de que las unidades de análisis hoy en día, pues yo diría que llegaron para quedarse, porque gracias al trabajo que se realiza, es de que en el caso de fiscalía se pueden esclarecer asuntos, pero así, de manera contundente. Sobre todo en casos de secuestros, que son los más complicados, porque acuérdense que el bien jurídico tutelado de la vida es el más grande que tenemos los seres humanos, pero después de la vida es la libertad. Y cuando te tienen privado de libertad y evidentemente estás sometido, sobajado, estás así como que, como si fueras un trapo para el delincuente, pues evidentemente que hay urgencia de que salgan los asuntos. Y son las redes de vínculos las que nos permiten de entrada saber qué fue lo que pasó para empezar a tener líneas de investigación. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en muchos de los casos, sobre todo hablando de los delitos de secuestro, en muchos de los casos hay alguien familiar o cercano que fue el que, como decimos nosotros, nos puso. Y entonces, pues evidentemente que aquí nos vamos a dar cuenta qué fue lo que sucedió. Y cuando se hacen las líneas de las redes de vínculos, de verdad que te vas de espaldas cuando dices, mira, el que planeó, el que pagó, etcétera, es parte de la familia. Y entonces, pues evidentemente es un balde de agua fría, pero para nosotros es sumamente importante el que podamos esclarecer este tipo de asuntos. ¿La que sigue? Y ya. Muchas gracias por su atención. El permiso de mis siguientes ponentes, ¿puedo darle chance de 2 preguntas? 2 preguntas nada más. ¿Alguien quiere preguntar algo? Hablen ahora, callen para siempre. A ver, viene. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestro. Soy Raimundo Reséndiz, soy jefe de seguridad de una empresa en San Juan del Río. Hemos platicado, tenemos por ahí un asesinato que no se ha resuelto desde hace un año, pero yo quería comentar, efectivamente, la carrera de Ciencias de la Seguridad tiene mucho que aportar. Yo en 2022 tuve un compañero egresado de la carrera de Ciencias de la Seguridad de la Universidad de Colima, y en el área de protección patrimonial para una organización donde yo trabajo, realmente noté que trae un perfil que supera o que complementa lo que a veces encontramos mucho, que es la oferta del criminólogo, ¿no? El licenciado en Ciencias de la Seguridad, las licenciadas en Ciencias de Seguridad, creo que traen una formación más integral. Entonces, coincido con usted y aportaría que también en la iniciativa privada se valora ese perfil de licenciado en Ciencias de la Seguridad, ¿no? Entonces, como comentario, así como usted dice que está buscando ahí gente para la Fiscalía, yo también tengo interés en conocer egresados de esta carrera aquí de la UAC. Y felicitarlo por el trabajo, porque efectivamente, ¿no? Cada vez que me ha tocado buscarle y buscar al señor fiscal o al vicefiscal Varela, siempre ha habido una respuesta positiva para que podamos atender este problema que, por ejemplo, se venía dando con mucha frecuencia en ataque a empresas del giro de plástico. Y otro problema que traemos muchas organizaciones es el robo en carreteras, ¿no?
y con la tristeza que de repente notamos que en San Juan del Río nos empiezan a custodiar la carga y pasando Palmillas, pum, nos roban, ¿no? O pasando aquí en la salida hacia Celaya, a paseo, y pum, se pierde nuestra carga. Entonces, creo que hay mucho que hacer entre las organizaciones de la sociedad civil. Soy presidente de ASIS Capítulo Bajío y también tenemos esa vocación de colaborar con la academia, con las instituciones de seguridad pública, precisamente porque creemos que la seguridad pues, es un solo fin, es un objetivo, pero tiene muchos frentes, ¿no? Entonces, pues qué bueno y felicidades por su congreso. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente hay un tema, hay un caso en San Juan del Río al que se refiere el maestro, que se sigue trabajando. En ese asunto ya tenemos una orden de aprehensión obtenida. Estamos, pues, lógicamente, en una ampliación de la investigación, infiriendo que hay más participantes y evidentemente que se está trabajando porque, vamos, no, nosotros no queremos decir que se tapa el sol con un dedo, ni mucho menos, para nada. Hubo la oportunidad en este caso de que platicáramos con gente de ustedes precisamente para conocer su perspectiva y con base en esa perspectiva, pues se giraron las instrucciones para que se trabajara de manera más detallada, porque evidentemente sí hay más personas que están participando. Y pues bueno, en su momento yo platicaba no sé si usted fue a aquella reunión donde fue Raimundo, su servidor, y yo le decía a nuestro comandante de allá de San Juan, ¿sabes qué? Hay que buscarlo y vamos a ponernos a trabajar porque sin duda alguna, lo peor que podemos hacer como sociedad y sobre todo nosotros que somos las autoridades encargadas del tema de procuración de justicia, es de que un hecho quede impune. Cuando se genera la impunidad, es una invitación a que las cosas se descompongan y tenemos estados vecinos en donde llega un momento en el que ya es imposible literalmente que se esclarezcan tantos hechos delictivos de tanta lesividad como es el homicidio. Entonces, no, por supuesto que tenemos ahí ese tema pendiente, se está trabajando, yo créame, Raimundo, que cada 15 días más o menos que veo a Natán, le digo, ¿cómo vas con el caso de Raimundo? Y el caso de Raimundo, y se han hecho comisiones, se ha ido a buscar a gente, se abrió una segunda carpeta de investigación con base a lo acordado, y de ahí estamos tejiendo el tema para que obviamente tengamos la posibilidad de detener a otras personas. Entonces, sí, ¿alguna otra pregunta o observación? Sí, yo solamente quería decir algo con respecto a lo que me toca a mí. Gracias por el ofrecimiento. Qué bueno que estás aquí el día de hoy. Perdón si hablo de tú, soy muy mala para hablar de usted, pero yo vengo de allá, de la seguridad privada y también de seguridad pública. Y para mis alumnos, o sea, ya hablando en la parte de coordinadora de esta carrera, es importante. O sea, también es un medio de participación laboral la parte de seguridad privada y qué bueno que encuentres el día de hoy aquí. Y nada más decirle al vicefiscal que en mis 5 años en la Procuraduría aprendí que delito que no se denuncia es delito que se repite. ¿Estoy bien o estoy mal? Sí. A ver, ¿quién quería preguntar una más? Y ya para que no los tengamos esperando. Bueno, y antes de que nos hagan la siguiente pregunta o observación, en alusión al comentario que hace la maestra de que delito que no se denuncia, delito que se repite, la materia prima del analista, pues son los datos, la información. Entre más denuncias tengamos, contrario a lo que se pueda pensar, es mucho mejor para nosotros. En su momento, cuando empezamos aquí a trabajar en Querétaro con las tabletas electrónicas, hubo un incremento sustancial, prácticamente del 35% del número de denuncias de robo. Y entonces la gente decía, oye, es que ya Querétaro es más peligroso, se está robando más. No, cuando tú le facilitas a la gente, le das una herramienta para que te denuncie desde casa prácticamente, pues evidentemente que va a haber un incremento, pero ya después ese incremento se sostuvo. Entonces, entre más nos denuncien, más vamos a tener posibilidad de esclarecer delitos. ¿Por qué? Porque en el caso que les platicaba de las llantas, pues bueno, poco a poquito fueron llegando a cuentagotas, si ustedes gustan, la información, pero hubo un momento en el que ya tenemos prácticamente cuajado el asunto. Entonces, sí, si ustedes conocen a alguien que le hayan cometido un delito y les dicen, no, pero es que no hace nada,
denos la oportunidad, el beneficio de la duda. ¿Sale? Perdón, ahora sí. Gracias, maestro. Mi intervención es para felicitar por la ponencia que nos acaba de dar, sobre todo lo que hace la Fiscalía, porque muchas personas, incluso a nivel de, incluso en algunos ambientes de la policía, pues no saben realmente todo el mundo de personas que están involucradas, de profesionales, como lo que nos lo acaba de exponer en su unidad de análisis, ¿no? De todos profesionistas como ingenieros, psicólogos, todos los especialistas que tienen ópticas diferentes, pero con un mismo objetivo. En Querétaro, claro que pasan situaciones, cosas, pero hay un referente que nos define que aquí en Querétaro, con esta unión que tenemos de las corporaciones y en la fiscalía que encabeza el maestro Alejandro Echeverría, y desde su visión, tanto como policía de carrera, desde la base hasta ahorita con el cargo de fiscal, han venido a hacer estas mejores que bien como nos expuso, ¿no? Donde anteriormente sí estaba la información, sin embargo no se explotaba como debía ser de manera correcta para optimizar tiempos de respuesta, ahorrar gasolina, personal y ser más eficientes. Y algo que está demostrado que aquí hay una hermandad en la policía en conjunto con policía de investigación y que sí pasan cosas, sin embargo no quedan impunes, como bien lo dijo. Entonces yo quiero de verdad, es fácil criticar, pero a final de cuentas se está haciendo mucho en Querétaro en materia de seguridad y de verdad nuevamente les agradezco, sigan así y estamos esta agrupación en retiro de policías también a la disposición en lo que podamos apoyar. Muchas gracias. Y fíjense, los policías en retiro ellos traen una experiencia que no se vende en las tiendas, no la dan en las aulas, ni mucho menos. Esa experiencia es oro molido. No sé, en este caso, en las diferentes corporaciones de donde vienen ustedes, si tienen algún programa para sacarle provecho a su experiencia, pero por ejemplo acá en Fiscalía se está de alguna manera ocupando esa experiencia. Los tenemos a veces como instructores en el Instituto del Servicio Profesional de Carrera, porque Querétaro, muchachos, muchachas, es de los pocos estados, no sé si sea el único, en donde los policías se jubilan a los 25 años de servicio. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no a los 30 como el resto de las personas que trabajamos? Bueno, porque su actividad es de riesgo. Y yo creo que es un mérito el que una persona a los 25 años de haber desempeñado una labor de riesgo, pues evidentemente que pueda tener el derecho a jubilarse. Entonces, yo les digo a veces a los muchachos cuando se van si entraron a trabajar a lo mejor a los 20 años, pues a los 45 años ya se nos van. Tienen mucho, desde mi punto de vista, que aportar, pero también evidentemente tienen el derecho a retirarse por la puerta grande. No obstante eso, los estamos buscando para que en este caso a los policías de investigación que han sido jubilados estén dando clases, participen en algún programa de capacitación o de otra actividad sustancial, porque finalmente esa experiencia, híjole, de verdad, es invaluable y a lo mejor el muchacho que entra, como ustedes en algún momento entraron, trae todas las ganas, todo el empuje, pero esa experiencia es punto y aparte. Entonces, un reconocimiento para que ustedes que están jubilados estén aquí, porque eso habla mucho de la persona que es todos y cada uno de ustedes, porque no cualquiera, ya después de que se fue, quiere regresar a actividades de esta naturaleza. Entonces, un aplauso para los compañeros, por favor. Maestro, gracias, gracias. Nos trajiste mucha información muy importante, experiencia a la que no todos tenemos acceso y creo que para todos va a ser dejarnos pensar en muchas cosas y muchas posibilidades también laborales, que es lo que yo busco para esta carrera, ¿no? ¿A dónde vamos, no? Los muchachos preguntan, ¿por qué estoy estudiando esto? ¿A dónde voy? Bueno, pues aquí hay otra más, otro granito de arena. Gracias por el ofrecimiento. Por supuesto que te vamos a tomar la palabra y a nombre de la Facultad de Derecho te hacemos entrega de este reconocimiento y un regalito de parte de nuestro director. Gracias por participar con nosotros en este congreso. Gracias.